Laurent, es un gustazo tenerte acá en la Fundación. Te quiero agradecer también en nombre de la Fundación que estés con nosotros y que nos puedas contar sobre todo tu experiencia de vida, ¿cierto? Y todo lo que has vivido. Bueno, Laurent, se los presento, es activista por los derechos humanos, de nacionalidad venezolana, es fundador de la Operación Libertad Internacional y el 2007 fue galardonado por el Parlamento Europeo con el premio Sájarov en la libertad de conciencia. El 2014, Laurent fue sin debido proceso y sin juicio, ¿cierto?, encarcelado en una de las peores cárceles de Venezuela, La Tumba. Y el 2018 saliste libre por mucha presión internacional. Quiero tomar de este punto, ¿cierto?, este encarcelamiento, esta condena sin juicio previo, sin debido proceso, justamente por ser disidente, ¿cierto?, al régimen autoritario. Y no solamente te encarcelaron por decir o por expresar ideas contrarias, sino también por el simple hecho de pensar, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que tú le das, ¿cierto?, que tú le impugnas a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión, ¿cierto?, como un aprendizaje a otras sociedades respecto a esto? Bueno, gracias. Gracias por la invitación, por abrirme las puertas y abrírsela a muchos venezolanos, tanto aquí en la Fundación como en Chile. Siempre estaremos agradecidos por eso. Y creo que es importante resaltar esto porque, como lo decía, nadie abandona su país y la vida de un hombre no cabe en una maleta. Y la acogida que han tenido los venezolanos en Chile es de verdad valiosa. La libertad es lo más importante en la existencia de un hombre. La libertad es lo que le da sentido a la existencia. De otra forma, la vida es muy miserable cuando no se es libre. Ahora bien, la libertad es más que una condición jurídica y también es más que una condición física. Y si algo yo pude aprender en estos 4 años de cautiverio fue que la libertad se alcanza de forma intelectual y espiritual. Hay varias lecturas por las cuales yo salí en libertad. La política, la jurídica, pero yo tengo las mías. Mi razón personal por la cual salí en libertad. Y es que hasta que yo no me sentí realmente libre y en paz en esa caja de concreto, no abrieron ese candado. Y en realidad llegué a sentirme bastante libre estando castigado en una celda con un pote de agua y un colchón en el piso, sin más nada. ¿Qué esperas de la comunidad internacional? Porque la situación o la presencia de Venezuela a nivel mundial es muy conocida, pero vemos que no es inequívoca, ¿cierto? No es el mismo concepto para todos los países. Tenemos de una democracia en crisis hasta una dictadura. Entonces, ¿qué esperas del mensaje de la comunidad internacional para con Venezuela? Que respondan, que si quieren no respondan a su conciencia, que si quieren no respondan a lo ético y lo moral, pero que entonces al menos respondan a la norma y a los convenios internacionales que ellos mismos crearon. La tiranía, el estado de terror, el estado terrorista venezolano no hubiese tomado las dimensiones que hoy tiene si no hubiese una comunidad internacional que no solo se quedó callada, no es que la apoyó, es que incluso le abrió todas las puertas posibles. La tiranía tiene hoy los muertos que tiene encima porque Bachelet se lo permitió, porque Lula, porque Kirchner, porque la OEA, porque la ONU, porque todos fueron parte cómplice de eso.
Esa es la verdad. ¿Cuántos muertos más? Se necesita. ¿Cuántos? O sea, ¿a partir de cuántos eres dictador? Que es siempre la pregunta que nosotros hacemos. ¿A partir de cuántos? O sea, ¿cuánta gente más tiene que morir de hambre? ¿Cuántos niños más en un hospital? ¿Cuánto más tienen que encerrar? ¿Cuántos más tienen que meter preso? ¿O cuántos más tienen que torturar y asesinarlo y lanzarlo por una ventana del piso 10 como hicieron con Fernando Armando? Entonces, a la comunidad internacional lo que se le pide no es inventar recetas ni fórmulas nuevas. Hay la comisión de delitos graves de lesa humanidad. Hay una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Hay un pueblo pasando hambre. Y pasando hambre porque es una política de Estado el hambre. Hay normas, convenios y tratados internacionales que no creamos nosotros, tú o yo, que los crearon los gobiernos, que regulan y que enmarcan las consecuencias de estos crímenes. Y hay espacios y tribunales pertinentes para esto. Bueno, lo que nosotros le pedimos a la comunidad internacional es que haga efectivo lo que ellos mismos crearon. Que no sea simplemente una letra en un papel. Letra muerta. Una letra muerta, sino que hagan efectivo eso. ¿Cómo es posible que entre y salga como si nada de Chile grandes responsables de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo es posible que salga y entre de Chile capital corrupto, dinero que se robaron en Venezuela y que tiene al pueblo pasando hambre, que se robaron en los hospitales y la gente se está metiendo en los hospitales? ¿Sabes? Lo usen para comprar aquí propiedades en Chile y no pase nada. Pero tú, bueno, eres activista, ¿cierto?, de los derechos humanos, pero ya en el 2017 eres un prolífico estudiante, ¿cierto?, que marchaba y se manifestaba en contra del régimen. Y acá en Chile hay ciertas universidades con ciertas colectividades de izquierda que se autoproclaman en su minuto hijos de Chávez y Fidel. ¿Cierto? Y reivindicando finalmente todo este legado que ellos encuentran en estos dos personajes. ¿Cuál es tu mensaje hacia ellos? ¿Cierto? Sobre todo cuando en Venezuela cualquier manifestación estudiantil es reprimida muy violentamente. Y aquí ellos se proclaman, ¿cierto?, herederos de Chávez y Fidel. Yo quiero creer que eso responde a una ingenuidad, que eso responde a un desconocimiento de la realidad. Quiero creerlo así, porque es vergonzoso de lo contrario. ¿Cuál es el legado? El asesinato de estudiantes. ¿Qué es lo que ellos apoyan? Que un gobierno militar asesine a estudiantes. ¿O es mentira que en Venezuela le han metido la bala a estudiantes en la cabeza? Un soldado por órdenes de Maduro y de Chávez. ¿Qué es lo que ellos apoyan y defienden? Que en un hospital los pobres, porque los que se mueren no son los ricos, son los pobres. Que el pobre llegue a un hospital y se muera porque no tiene ni siquiera ampicilina, que no haya ni siquiera guantes. Eso es lo que ellos apoyan. Ese es el modelo. ¿A quiénes apoyan? A los que se roban miles de millones de dólares para comprar los apartamentos y los pisos más lujosos en el mundo. Eso es lo que ellos apoyan. ¿Qué es lo que ellos apoyan? ¿Qué es lo que ellos defienden? ¿Ah? Un régimen que se apoya en el narcotráfico. En el terrorismo. En el terrorismo internacional. Eso es lo que ellos defienden. Yo quiero creer que no. Justamente, bueno, diste una inmensa lucha siendo dirigente estudiantil. Fuiste encarcelado en el 2014. ¿Qué pasó con este Laurent Saleh que entró a la tumba? ¿Y quién es el Laurent Saleh que está aquí hoy en día con nosotros? Bueno, hay un aprendizaje, están las mismas convicciones, las mismas ganas, el mismo pensamiento.
¿Qué pasó en esos 4 años? Bueno, fueron 4 años. Mi mamá dice que fueron 4 años que me robaron. Yo, fueron 4 años que viví y los viví intensamente. Lloré muchas noches. Me cuestioné la voluntad de Dios. Le pedí perdón a Dios muchas veces. Me pedí perdón a mí mismo. Le pedía perdón a Venezuela. Le pedía perdón a mi familia. Al principio duré más de 1 año sin poder tener nada que leer, sin tener absolutamente nada. Después pude tener libros. Eso me permitió trascender y salir de ese lugar a través de las letras. Y muchas horas de meditación acumulé. Y obviamente no soy el mismo, pero las convicciones en cuanto a la libertad, la democracia, el desarrollo, la dignidad humana se fortalecieron. Y no me arrepiento absolutamente de nada que haya hecho, excepto un día que callé. Ahora bien, gracias a eso que pasé, hoy valoro muchas cosas. En el Principito nos dicen que nada, lo esencial se hace invisible ante los ojos. Y tiene absolutamente la razón. Yo hoy valoro esta silla como nunca imaginé que podía valorar una silla. Yo hoy valoro ese cielo que está ahí como nunca jamás pensé que podía valorar. Hoy valoro el sol y el amanecer como nunca pensé. Las estrellas, la luna, el aire fresco en mi rostro, porque me lo quitaron por varios años. Yo sospecho, lamentablemente, que la forma de dimensionar el significado de la libertad es perdiendo. Cuando te la quitan, es cuando dices, ya entiendo qué se refiere con libertad. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué tan importante es tener un reloj? ¿Cuánto valor le damos a un reloj? ¿Cuánto valor le damos a saber el tiempo? Al transcurso del tiempo. Yo duré mucho tiempo sin poder saber la hora. Y no es que no sabes si es de día o de noche, es que no sabes si acaba de pasar 1 hora o 3. Si dormiste 10 minutos o 5 horas. La silla, verse en el espejo. O ver los colores. Esas cosas esenciales de la vida que están ahí, pero como están ahí todos los días, se nos olvida su valor en nuestra existencia. Por eso yo no quiero olvidar nada de lo que viví. Entonces te preguntan, ¿qué quisieras olvidar? ¿Qué quisieras borrar? ¿Qué quisieras borrar de tu vida? Nada. Cada cicatriz, cada marca la llevo en mi mochila, para arriba y para abajo, para no olvidar de dónde vengo y para no olvidar a dónde voy. Justamente para ese no olvidar a dónde voy, ¿cierto? Es finalmente no olvidar la libertad, ¿cierto? La persecución por una democracia, por una nación libre. Y te quiero llevar al futuro, ¿cierto? Al futuro que a lo mejor que todos queremos, que es que Venezuela tenga una democracia, ¿cierto? Una democracia libre. ¿Tú crees que bajo ese escenario podría haber reconciliación? Y no solo a nivel político, ¿cierto? Que la clase política tenga un carácter uniforme de llevar hacia una Venezuela, ¿cierto? Después de una transición, y también, sino a nivel social, que haya un reconocimiento de tú me hiciste daño o tú quebraste el sistema, pero, ¿cierto? Vayamos hacia el norte, que es libertad y democracia. ¿Y cuál es esa ruta? ¿Cuál crees que es la ruta, primero, de reconciliación? Y segundo, ¿cuál es la ruta para, ¿cierto?, según tu opinión, para una Venezuela, ¿cierto?, democráticamente libre? Okay.
Yo creo que la reconciliación, más que verlo como el resultado de, es el principio de. Yo entendí, claro, cada cosa que aprendí y entendí me costó mucho, muchísimo, pero descubrí, entendí que la venganza, que el resentimiento, que el rencor son formas de servidumbre. Porque hablábamos al principio que la libertad es más allá de una condición física o jurídica. Para que Venezuela sea libre, es indispensable que rompa las cadenas del resentimiento y de la venganza. Es difícil, es el gran reto, ¿no? El gran reto es no dejar que el odio se anide en nuestro corazón como sociedad. Ahora bien, la ruta. Hoy estamos en un proceso de transición que inició. Venezuela inició un proceso de transición. Para ti ya inició. Ya inició. Y se han aprendido de muchos errores. Y yo lo que estoy viendo hoy es un liderazgo político joven como tú y como yo, que no aspira a ser presidente, sino aspira a la transición, que ha corregido los errores que habían estado cometiendo nuestros antecesores. Porque esa es otra, a nosotros nos tocó cargar una cruz que no era nuestra. O sea, como lo decía yo ayer con unos amigos, a nosotros nos tocó la resaca de una fiesta que no tuvimos, de una fiesta, de una rumba de otros. Entonces, este año arrancó con un proceso inédito, importantísimo, distinto a todos los demás que habían estado pasando en los últimos años de lucha contra la tiranía venezolana. Hubo una usurpación del poder. Ojo, que Maduro usurpa el poder desde siempre, como Chávez. Lo que pasa es que ahora la comunidad internacional sí lo reconoció, ¿no? Claro, como ya no hay dinero, ¿sabes? Entonces es más fácil no reconocer y no sonreírle a Maduro. Entonces, hubo un proceso, Maduro llevó a cabo un proceso electoral ilegítimo a través de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, y todo lo que ha derivado de ahí es legítimo. Y así lo asumió la comunidad internacional, afortunadamente. La comunidad internacional de hoy, que es distinta a la del 2014. A partir de ahí, él decide después, en el 10 de diciembre, juramentarse como presidente para un nuevo periodo, que la comunidad internacional en su gran mayoría no reconoció y se quedó solo en su juramentación frente a un TCJ ilegítimo. La Constitución de Venezuela establece a través del 233, el 333 y el 350 que en casos como este de usurpación o así, la Asamblea Nacional asume el poder. Naturalmente, porque es el poder más representativo. Pero además, la Asamblea Nacional Venezolana es el único poder, la única institución democrática reconocida por el mundo entero. La única. La Asamblea Nacional fue escogida a través de unas elecciones justas, transparentes, confiables. Legítimas, finalmente. Entonces, este año la presidencia de la Asamblea Nacional le tocaba al Partido Político Voluntad Popular. Y su representante para ello es Juan Guaidó. Juan Guaidó le tocó asumir el reto de dirigir la transición democrática. Y yo digo esto y me emociono porque no olvidemos que ahorita, mientras tú y yo estamos hablando, está Juan Requesén, diputado de la Asamblea Nacional, joven, como tú y como yo, preso, bajo tortura, en el helicoide. Y hay que verle la cara para tú asumir
el liderazgo de un proceso de transición sabiendo que tu compañero está siendo torturado en este momento? Entonces, este proceso tiene elementos importantes, que no es solo el respaldo de la comunidad internacional, que todavía es poco, que debe y puede ser mucho más, sino que además se ha ido llevando este proceso a la par que empieza a verse los quiebres dentro de las Fuerzas Armadas, que Guaidó ha manejado un discurso firme, decidido, pero de reconciliación, y eso es difícil. Eso es difícil convencer a alguien de que hay que reconciliarse. O sea, a mí me juzgan porque yo no ando amenazando, insultando a la gente, pero es que yo no puedo porque ese no es la vía. Entonces, Juan y la Asamblea Nacional, todo el equipo, no solo él, todos los diputados están ahorita llevando eso a cabo. Y eso es hermoso, ese proceso. Yo les invito a que presten atención a eso. Y él ha dicho una ruta clara: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y democráticas. Una última pregunta, y justamente, ¿cierto?, de estos 4 elementos, ¿qué papel finalmente puede jugar Chile en todo esto, bajo tu percepción? Ok. Entendiendo que hay un proceso de transición, de que hay una ruta clara que han definido y que están ahí haciéndole frente a esto, la comunidad internacional tiene su rol y nosotros, quienes creemos en la libertad y la democracia, podemos hacer mucho. Chile es un referente para América y es un referente para el mundo de lo que es y pasa en América Latina. Chile hoy puede influir en Europa y en el resto del mundo mucho más que lo que pudiera de repente influir Brasil o incluso Estados Unidos. Entonces, la Unión Europea, hay varias cosas que son importantes, unos elementos que son importantes de desarrollar y para que esa ruta pueda desarrollarse bien. Sanciones, Corte Penal Internacional y respaldo a el proceso de transición de la Asamblea Nacional. Cuando digo de sanciones, ¿de qué estoy hablando? Hay la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad y están las normas para ello. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá emitieron sanciones individuales contra personas responsables de crímenes de lesa humanidad y de graves actos de corrupción. Vuelvo y digo, individuales contra estas personas. Esto debilita su aparato logístico, financiero, con el que ellos atropellan y someten a todo un pueblo. Bueno, Europa lo hizo, ha emitido varias sanciones a los responsables y a la cadena de mando de los crímenes que se cometen en Venezuela, Estados Unidos, Canadá, pero América Latina no lo ha hecho todavía. Yo creo que es importante que Chile asuma ese liderazgo y sancione a estos funcionarios responsables de crímenes de lesa humanidad. Y con esto hay que de verdad no dejarse llevar por la trampa. No, pero hay que ver porque eso afecta al pueblo. Eso es falso. ¿En qué afecta a una persona que está muriéndose de hambre en Venezuela, que a Diosdado Cabello le congelen una cuenta con 3.000 millones de dólares, ¿sabes? Y le quiten unos apartamentos de lujo en Europa? ¿Eso en qué afecta al pueblo? En nada, todo lo contrario. Entonces, Chile creo que puede dar un ejemplo en ese sentido, como lo dio con las investigaciones de la Corte Penal, y eso es algo loable y que quedará marcado para la historia como un país que dijo no, ¿sabes? No más. Entonces, que se avancen las sanciones va a ser muy importante y que Chile, como nación, como gobierno, pueda apoyar y acompañar ese proceso de transición que lidera la Asamblea Nacional de Venezuela va a ser importante porque además es la referencia para Europa, ¿no? Entonces yo le pido de todo corazón al gobierno,
a los líderes de Chile que nos ayuden. Tú no le puedes pedir a un secuestrado que se libere sus captores. O sea, necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, como Maduro y Chávez necesitó el apoyo de la comunidad internacional para hacer crecer su aparato represor. Entonces, que se puedan llevar a cabo sanciones contra estos funcionarios aquí en América Latina y que Chile sea una punta de lanza, que Chile además pueda emplazar y ayudar a que otros países apoyen y respalden la investigación en la Corte Penal Internacional y que también desde Chile se contagie y se lidere el apoyo regional en bloque firme al proceso de transición que lleva la Asamblea Nacional. Creo que esto va a ser muy importante y creo que además es bien factible en un corto tiempo. Bueno, sin duda la solidaridad internacional va a jugar un rol muy importante. Chile, como bien dijiste, va a tener un papel, y ojalá lo tenga, un papel bien importante a la punta de lanza, y espero que con toda esperanza este proceso, ¿cierto?, que ya inició, de transición sea lo más pacífico posible. Loren, te quiero agradecer muchísimo la entrevista y espero que la experiencia, ¿cierto?, y todos los consejos y también todas las declaraciones que ha hecho sirvan para que se logre entender qué realmente pasa en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, hermano.